Imagínate despertar un día común en la universidad, preparado para asistir a clases, preparado para ver a tus amigos. Nada parece fuera de lo normal hasta que el sonido que parece ser disparos rompe con la tranquilidad del campus. Lo que ocurrió el 16 de abril del año 2007 en la Universidad de Virginia quedó marcado como la peor masacre escolar que se ha presentado en la historia de todos los Estados Unidos. Un estudiante armado que estaba totalmente perturbado formó el caos ese día, dejando un saldo de 32 víctimas mortales antes de acabar con su propia vida. Hoy en este canal vamos a sumergirnos en los detalles de este horrible caso, analizando cómo ocurrió, quién lo hizo, realmente quién fue el responsable y cuáles fueron las consecuencias de este trágico suceso. Para entender lo que pasó aquel día, primero tenemos que hablar de nuestro personaje principal, Seung-Jin Cho. Era un estudiante de literatura inglesa, tenía alrededor de 23 años, nacido en Corea del Sur, pero una persona que había vivido toda su infancia en los Estados Unidos. Desde temprana edad mostrando diferentes problemas mentales, con diferentes diagnósticos de mutismo selectivo y una depresión severa. Pero como sé que algunas personas no saben qué es mutismo, pues aquí te lo explico de una vez. El mutismo selectivo es un trastorno de ansiedad que consiste en que las personas afectadas en determinados contextos o circunstancias pueden llegar a inhibirse de manera tal que parecen mudas a pesar de poder hablar normalmente en situaciones en las que se sienten cómodas o relajadas. Entonces, en resumen, es la incapacidad para dirigir la palabra así sea a personas conocidas como sus propios padres, cuando otras personas están presentes. A lo largo de toda la vida escolar de Seung-Jin Cho, los profesores y compañeros notaron que él era demasiado introvertido, ya que con ello evitaba el contacto visual con cualquier persona y aparte de esto escribía historias muy aterradoras en las cuales iba narrando violencia o muerte. Desde hecho muy joven, Seung-Jin Cho mostró intereses bastante inquietantes en sus escritos. Y lo peor de todo es que mientras él cursaba la universidad, esos comportamientos se intensificaron. En sus clases de escritura creativa, sus relatos estaban llenos de escenas perturbadoras de muerte, venganza y odio. Sus profesores y compañeros quedando aterrados por lo gráfico y agresivo que podían ser sus historias. Y de hecho, uno de los relatos más inquietantes que él llegó a escribir hablaba de un joven que planeaba matar a sus compañeros de clase por venganza. There's nothing new in that message. They are repeating the same thing. They have changed it a little. Por el acoso que había recibido días anteriores. En otro texto describía a un personaje lleno de rabia y resentimiento que atacaba sin piedad a quienes lo despreciaban. Los personajes de sus escritos solían ser personas solitarias, vengativas, llenos de odio. Incluso se podría describir con pensamientos de violencia extrema, lo que hacía ver un reflejo de su propia mente en ellos. Su profesora de escritura, Lucinda Roy, llegó a sentirse tan preocupada por este tipo de textos que este personaje escribía, así que decide intentar alertar a la universidad. Ella notó que Cho no solo escribía sobre violencia, sino que también parecía vivir en un mundo de paranoia y odio. De hecho, más de alguna vez escribió que los ricos y los populares eran los verdaderos monstruos de la sociedad, y hablaba de castigar a quienes en su mente reflejaba o representaba ese abuso de poder. En una de sus historias más conocidas, un estudiante mataba a sus dos compañeros con un martillo. Su profesor de literatura, al apenas leer esto, se sintió tan aterrado que lo termina enviando a la dirección de la universidad para que evaluaran su estado mental. Y algo muy extraño de los escritos de Cho es que describía y narraba las cosas muy precisas, detallando sobre el asesinato, la tortura y la venganza que no podía faltar en ninguno de sus escritos. El problema es que aún así su comportamiento llamara la atención, con ello preocupando a algunos estudiantes, profesores. No se tomaron las medidas contundentes que se debieron haber tomado. La universidad intentó ayudarlo enviándolo a terapia más de una vez, pero Cho se encerró en su mundo y rechazó las oportunidades para aquella ayuda. Así que decide seguir en su mundo totalmente encerrado, oscuro. Nadie imaginó que sus escritos solamente eran fantasías, sino una advertencia de lo que estaba por venir. En cierto tiempo de la universidad, Cho se volvió una persona más retraída y problemática, ya que varias compañeras de su clase lo denunciaron por un comportamiento acosador. Y algunos profesores en cierto punto tuvieron que pedir ayuda para su comportamiento agresivo, e incluso se le ordena recibir tratamiento psiquiátrico, pero logró evadir aquel seguimiento con una mezcla de resentimiento con problemas mentales que justamente pensaba que todas las personas estaban en su contra. Cho comenzaría a planear lo que se convertiría en una de las tragedias más devastadoras de los Estados Unidos. Message, we don't know why, and they've just told people over and over again in intervals of about 5 minutes or so that. E incluso
Incluso, como te conté ahora, varias compañeras lo denunciaron por diferentes comportamientos acosadores. E incluso hay una historia con esto. Cho, en más de una ocasión, envió correos electrónicos a algunas de sus compañeras, o las seguía sin razón aparente, quedándose de pie mientras las observaba fijamente, sin decir ninguna palabra. De hecho, en algún momento, alguna de sus compañeras llegó a comentar que le mandó un correo diciendo te quiero, aunque nunca habían hablado antes. Y otra estudiante informó que Cho la había seguido hasta su habitación y había permanecido por fuera de su habitación varios minutos, quedándose ahí quieto. Con estos incidentes marcaron tanto temor en sus compañeras que decidieron tomar otras rutas para no encontrárselo. El profesor de escritura Nikki Giovanni, una poeta y una docente de la universidad, notó su comportamiento inquietante en su clase, donde no solo escribía relatos oscuros llenos de violencia y odio como normalmente lo hacía, sino que también llegó a tener una actitud bastante amenazante, ya que de hecho en sus clases de lectura Cho se sentaba en su puesto, se colocaba unas gafas negras y se colocaba su gorra y no interactuaba absolutamente con nadie. Inclusive, en cierta ocasión, un estudiante estaba intentando leer un poema pero interrumpió la lectura, ya que Cho lo estaba mirando de una manera bastante... Esta profesora describió la presencia de Cho como una presencia aterradora, y donde incluso llegó a afirmar que algunos estudiantes llegaron a faltar por temerle a esta persona. La situación se colocó tan preocupante que la propia profesora exigió que se retirara Cho de su clase, afirmando que si la universidad no hacía algo al respecto, ella renunciaría. Pero la respuesta de la universidad fue cambiar a Cho a otra sección de la materia sin realmente dar una solución a ese problema. Y otros profesores, como la profesora Lucinda Roy, intentó de hablar con él a solas, aconsejándolo de que fuera a la consejería de la universidad para buscar ayuda, pero él simplemente respondía con monosílabos: sí, no, o simplemente respondía con su mirada bastante vacía. Ante este tipo de respuestas, la profesora lo que hizo fue alertar a la seguridad de la universidad y a los servicios mentales del campus. Fue entonces cuando se le ordenó en el año 2005 de que recibiera tratamientos psiquiátricos. Tras otro incidente en el que una compañera lo denunció por acoso, fue evaluado por profesionales de salud mental y se determinó que representaba un peligro para sí mismo. Un juez firmó una orden que lo obligaba a recibir tratamiento, donde Cho fue brevemente internado en un hospital psiquiátrico, pero sin embargo aquí fue donde el sistema falló, ya que aunque el fallo judicial decía que debía recibir tratamiento, no había ningún mecanismo que realmente probara que lo estaba haciendo. La masacre comenzaría temprano el 16 de abril del año 2007, exactamente a las 7:15 de la mañana. Song Hin-cho ingresó a uno de los dormitorios sigilosamente, a un dormitorio de la residencia West Ambler Junction Hall, donde se encontraba Emily Hischer, una estudiante de primer año de tan solo 19 años, una chica que le gustaba bastante los caballos y era conocida por ser muy alegre y muy entusiasta con la vida. Y en circunstancias que hasta el día de hoy no están claras, Cho entró a su habitación y la ataca a quemarropa con sus 2 pistolas semiautomáticas que se había conseguido. El ruido de los disparos alertó a un estudiante de último año llamado Ryan Clark y mentor en la residencia, quien corrió hacia la habitación para ayudar. Ryan tenía 22 años, era un joven brillante con aspiraciones en la biología y la música, pero su nobleza lo llevó a encontrarse cara a cara con el personaje de esta historia. Sin dudarlo, le disparó y lo asesinó en el acto. Después de los disparos, Cho no huyó de inmediato. Siguió caminando tranquilamente por todo el pasillo y salió del edificio sin levantar ninguna sospecha. En ese momento, la policía de Virginia recibió la primera alerta de un posible asesinato, pero asumieron que era un caso aislado de violencia doméstica, ya que Emily tenía novio y la teoría inicial fue de que él era el sospechoso, y nunca imaginaron que el asesino aún seguía en el campus y que lo peor estaba por venir. Cho regresa a su dormitorio y siguió con la siguiente fase de su macabro plan. Con precisión meticulosa revisó su arsenal: 2 pistolas semiautomáticas, una Glock 19 9 milímetros y una Walther P22. También consigo teniendo cargadores adicionales y también teniendo una gran cantidad de municiones. Antes de continuar con su ataque, se grabó a sí mismo en una serie de videos perturbadores. En las grabaciones se notaba que hablaba con rabia y resentimiento, expresando su odio hacia la sociedad, las clases altas y aquellos que, según él, lo habían menospreciado y humillado toda la vida, según él, donde también se compararía con los asesinos de la masacre de Columbine, que tengo un video en el canal si te interesa a ellos. E incluso en cierta parte de la cinta dijo que sus acciones eran una venganza contra el mundo. Su mirada vacía y su tono al momento de hablar hacía que sus palabras fueran así mucho más inquietantes. Tras grabar los videos y escribir varias notas de odio, empaquetó todo y lo envió a la cadena de noticias
NBC News, con ello intentando asegurar de que todo el mundo viera su mensaje. Aproximadamente 2 horas después, o sea a las 9:40 de la mañana, Shaw salió de su habitación y se dirigió al edificio académico Norris Hall, un lugar lleno de estudiantes, profesores, y su frialdad era bastante aterradora, ya que en ningún momento llegó a mostrar prisa ni nerviosismo, simplemente caminaba. Una vez dentro del edificio sacó cadenas, candados y empezó a cerrar todas las puertas, con ello bloqueando las puertas principales y asegurando de que nadie podía escapar. Entonces, sin previo aviso, comenzó a disparar indiscriminadamente. La primera ráfaga de balas resonó en los pasillos, seguida de gritos de pánico. Shaw fue de aula en aula disparando sin piedad a cualquier persona que se encontrara en su camino. Con ello, los estudiantes y profesores que estaban en el edificio intentaron refugiarse y esconderse debajo de los escritorios, mientras otros rompían las ventanas con sillas para saltar desde el segundo piso y poder salvar sus vidas. En una de las aulas que estaba el profesor Liviu Liberscu, que era un sobreviviente del holocausto, se convirtió en un héroe a pesar de sus 76 años, ya que utilizó su cuerpo para bloquear la puerta y darle tiempo a sus estudiantes para que pudieran escapar por la ventana. Pero Shaw disparó varias veces a través de la puerta, hiriéndolo de muerte. Pero su sacrificio permitió que muchos jóvenes se salvaran. El pánico era total. En otra aula, un grupo de estudiantes intentó impedir la entrada de Shaw, empujando diferentes mesas, muebles a la puerta para que no pudiera entrar, pero él disparó a través de la madera y logró abrirse paso. Apenas entró, descargó su furia, dejando diferentes heridos. Mientras tanto, algunas personas lograron llamar al 911, pero la respuesta de la policía se demoró mientras intentaban abrir aquellas puertas que Shaw había cerrado con aquellos seguros que él había colocado. Apenas lograron entrar, el edificio está en un caos absoluto, ya que había un montón de cuerpos esparcidos por todos los pasillos, en las aulas, rastros de sangre en las paredes y el eco de los disparos que aún resonaban por el aire. A las 9:51 de la mañana, cuando la policía irrumpió en el edificio, Shaw, al notar que su tiempo se acababa, se dispararía a él mismo en su cabeza antes de ser capturado. Su cuerpo fue encontrado entre las víctimas, aún empuñando su pistola Glock, y un total de 32 personas muertas y 17 heridas, y este sería el peor tiroteo de la historia de los Estados Unidos. Con ello, la comunidad de Virginia quedaría totalmente marcada después de este suceso, obviamente cualquiera, pero lo más aterrador es que en retrospectiva hubo muchas señales de advertencia que fueron ignoradas por la universidad e incluso por las autoridades, donde Shaw mostró evidente inestabilidad mental durante años, pero por debidos fallos en el sistema nunca se hizo lo que realmente se tuvo que hacer. Una noticia que volvió a marcar los Estados Unidos y volver al mismo debate de siempre: la facilidad para la compra y venta de armas. Realmente una historia que es bastante triste porque hubieron muchas y diferentes señales de lo que Shaw, siendo una persona enferma mentalmente, podía hacer. Muchas gracias por llegar hasta aquí, lo valoro bastante. Espero que te suscribas, que dejes tu like, que dejes tu comentario de lo que opinas de este caso. To have avoided today, but you decided to spill my blood. You forced me into a corner and gave me only one option. The decision was yours. Now you have blood on your hands that will never wash.